Buenas tardes a todos los presentes de la sala y a los asistentes del aula virtual. Primero agradecer a Dios por estar aquí compartiendo esta jornada académica con ustedes y el agradecimiento al superintendente nacional, el doctor Luis Longaray Chao, quien hizo la invitación e hizo posible de que pudiera participar en esta jornada con ustedes. El tema a tratar es sostenibilidad y articulación para las actividades de inclusión registral. Para poder hacer el análisis de las actividades de articulación registral, hizo la verificación de la base legal, que es la ley 30065, ley de fortalecimiento de la superintendencia de los registros públicos. Ley que tiene como objeto fortalecer la Superintendencia Nacional de Registros Públicos a fin de modernizar, mejorar la cobertura y la calidad de los servicios, implementando medidas efectivas de inclusión social, competitividad, eficiencia tecnológica en su prestación de acuerdo a nuevas demandas de los ciudadanos. De la misma forma, existe la resolución de la Superintendencia Nacional, la número 456-2002 SUNAR SN, donde establece que las funciones de la SUNAR tiene como políticas de difusión y de acercamiento el servicio público registral a la comunidad, promoviendo el desarrollo sostenido de una cultura registral, señalando la necesidad de ampliar espacios de comunicación entre la SUNAR y los ciudadanos. Otro de los lineamientos que señala estas actividades de articulación e inclusión, es en el marco de las políticas de inclusión de la SUNAR, que brinda seguridad jurídica respecto a los actos, derechos inscritos de los registros públicos, con el compromiso de llegar a los ciudadanos para que a través de la inscripción registral se genere su propio desarrollo en una dimensión social, económica y cultural, por lo que crea una serie de mecanismos que permiten el acercamiento a los ciudadanos con la finalidad de efectuar la difusión de los servicios y de esta manera crear una cultura registral. Siendo esto uno de los objetivos de la alta dirección, siendo uno de estos lineamientos y para poder cumplir con esta, con esta parte de las políticas de inclusión de la institución, la alta dirección de la SUNAR, liderada por el doctor Luis Longaray Chan, tiene como propósito fortalecer las actividades de inclusión registral y para ello se ha realizado un análisis de estas actividades. Las actividades han sido, analizadas con un diagnóstico preliminar que se tuvo a través de la plataforma de Zoom con los integrantes de las 14 zonas registrales, quienes ejecutan actividades de inclusión que se encuentran establecidas y aprobadas en las directivas institucionales. Bueno, después de este recojo de información, de este intercambio de experiencias, se ha llegado a la conclusión de que estas actividades se realizan de manera independiente, como está establecido en los lineamientos, y no existe una secuencia o una articulación, no tenemos un objetivo concreto, solamente están como difusión. Entonces, la propuesta es para ejecutar estas actividades de manera más efectiva y sostenible, es realizar la articulación de estas actividades para llegar a un objetivo concreto que termine en una inscripción registral. La propuesta de articulación está, acompañado de actividades de inclusión social con la finalidad de obtener resultados que se vean reflejados en el incremento de los registros como efecto de la ejecución de actividades de inclusión registral.
Este objetivo tiene como objetivo analizar, articular actividades de inclusión registral para fortalecer dichas actividades, desarrollando el acompañamiento y la evaluación, acercar los servicios registrales a los ciudadanos del ámbito nacional, en busca de una gestión integral, eficiente, sostenible, fomentando la cultura registral en los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo se va a implementar las actividades de inclusión para poder darle la sostenibilidad? Se va a articular haciendo la revisión de los lineamientos de las actividades de inclusión, con la finalidad de fortalecer, dándoles un enfoque metodológico participativo, donde los colaboradores de las 14 zonas deben participar en mesas de trabajo, proponer mejoras, hagamos lecciones aprendidas, se va a tener que implementar varias mesas para poder llegar a este enfoque metodológico participativo y poder generar objetivos más concretos y que sean sostenibles en el tiempo. El enfoque orientador para los servicios son por intermedio de los programas de inclusión registral. La sostenibilidad es sobre todo en el tiempo en el cual vamos a intervenir. Se va a tener que hacer la identificación de un lugar, un centro poblado y trabajar desde el inicio hasta el final. Se aplicarán instrumentos de medición para ver una línea de entrada para tener un diagnóstico de la zona que estamos interviniendo y luego de nuestra intervención, cómo ha cambiado esa zona, sirvió nuestra intervención, los ciudadanos identificaron a la SUNAR, pudieron hacer sus registros, los lenguajes que utilizamos en las capacitaciones fueron las adecuadas, los temas tratados fueron los adecuados, el idioma utilizado fue el correcto o tenemos que hacer mejoras y hacer las capacitaciones, las difusiones en lengua materna. Equidad de género es para poder equilibrar también la participación, no solamente de varones o de mujeres, ¿no? Tenemos que buscar la equidad en el desarrollo de las articulaciones, en el desarrollo de las actividades, donde también podamos empoderar a las mujeres y a los hombres. También se busca un desarrollo de gestión integral, eficiente, sostenible, fomentando una cultura registral. Eso se va a lograr una vez que terminemos todo ese proceso de intervención, que aproximadamente serán un promedio de 6 meses. Estos programas, para que sean sostenibles, no podemos hacerlo con una sola charla, con una sola capacitación, sino le tenemos que dar sostenibilidad, ¿no? Y por eso es que para que la gente pueda entender y sea sensibilizada, tenemos que ir al mismo lugar a intervenir y continuar con ellos hasta que finalmente ya ellos solo sepan qué servicios brinda la SUNAR, qué tienen que hacer, en qué casos, qué documentos tienen que llevar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que hace que los ciudadanos tengan una cultura registral. La otra estrategia que se va a utilizar son uniformizar los mensajes comunicacionales, como ya se ha mencionado, en castellano y en lengua materna. Fortalecer los recursos humanos financieros para la ejecución de actividades de inclusión registral. Eso significa que debemos fortalecer nuestros equipos de inclusión registral en las 14 zonas. En algún momento ya algunos jefes zonales se les ha mencionado de que tenemos que elaborar presupuestos de nuestras actividades de inclusión registral. Es muy importante contar con un presupuesto, porque organizar actividades no es solamente de la buena voluntad de los colaboradores, sino también a veces
aparecen imprevistos, que hay que costearle la movilidad a los invitados, otorgarles un refrigerio, o a veces hay que contratar medios de difusión, hay que mandar a hacer afiches, etcétera, y todo ello debe estar presupuestado para que puedan ser programados y no tengan problemas para ejecución de sus actividades. Otra de las estrategias es posicionar a la SUNAR como una institución que articula con otras entidades del Estado para dar servicio a los ciudadanos, en vista que para poder llegar a un registro no solamente es el tema de la SUNAR, sino tenemos a otras instituciones que previamente los ciudadanos pasan, como es la RENIEC, COFOPRI, o las municipalidades, los gobiernos locales, etcétera. Entonces, pero la SUNAR debe liderar, ¿no? Se ha retomado las actividades de SUNAR en tu pueblo y es eso es lo que tenemos que hacer, empoderar a nuestra institución. Otra de las estrategias es hacer la difusión de las actividades de inclusión registral en idioma castellano y lengua materna, lenguaje de señas, para que los ciudadanos no sean excluidos, sino sean limitaciones y no entienden, y tenemos que tener también, incorporar en las difusiones que hagamos, televisivos, radiales, sobre todo en lengua materna, y lo que son conferencias como esta, también tener un traductor de lenguaje de señas. Continuar con las actividades de inclusión registral, como ya lo vienen haciendo de manera virtual, porque también llega a otro tipo de población, que son las personas que usan la tecnología, que tienen acceso a los servicios de electricidad, tienen acceso al internet, tienen acceso a un teléfono inteligente, una computadora, pero quienes usan los servicios de SUNAR no son necesariamente los jóvenes o las personas que tienen acceso a los servicios que ya hemos mencionado. Es la población económicamente activa, los que tienen que inscribir propiedades, los que tienen que hacer documentos. Entonces, no está mal que lleguemos virtualmente a nivel nacional, pero nos estamos olvidando, estamos excluyendo a ese otro sector de la población que no cuenta con esos servicios, tampoco tiene acceso a una oficina registral. También se va a establecer indicadores con la finalidad de medir y cuantificar las actividades de inclusión registral. Establecer acciones de articulación con las instituciones públicas, con los gobiernos locales, regionales y la sociedad civil organizada, porque solos no vamos a poder lograr darle sostenibilidad a nuestras actividades y mucho menos cumplir con nuestros objetivos. Entonces tenemos que trabajar de la mano con ellos. La otra estrategia es promover la participación activa de los ciudadanos con la equidad de género en todas las actividades de inclusión registral. Para la ejecución de estas actividades se va a incorporar una metodología de trabajo, ¿no? ¿Qué será la metodología participativa? Que ya se les ha mencionado anteriormente, con la participación del equipo multidisciplinario, con el objetivo de brindar una atención más eficiente a los ciudadanos, basados en criterios de la eficiencia, eficacia, en el otorgamiento de los servicios inclusivos de la SUNAR y el uso de instrumentos y pautas del método científico. Del mismo modo, para poder darle sostenibilidad a las actividades, se deben realizar a mediano plazo, identificando la zona de intervención con la incorporación de las fases de proyectos sociales, que consiste en la planificación, la difusión, la ejecución, la evaluación y monitoreo. Con el uso de estos instrumentos, bueno, y adicionalmente se va a usar
instrumentos que nos va a permitir incorporar o implementar en cada una de las etapas, ¿no? Como son los registros de asistencia, los directorios de aliados estratégicos, las encuestas de percepciones de entrada y de salida, los cronogramas. Eso nos va a permitir medir, pero uno lo ve así y dice, uy, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Pero esto justamente tenemos que hacerlo en la etapa de planificación. Yo creo que para el próximo año lo podemos implementar, porque ahora tenemos que continuar con la programación que se tiene que seguir realizando las actividades y en algunos casos se les está haciendo el acompañamiento a cada uno de los equipos para ver cómo están haciendo sus actividades y qué cosas podemos mejorar, de qué manera podemos darle un mejor servicio a los ciudadanos, cuáles son los horarios más adecuados de poder darle una capacitación, un SUNAR en tu pueblo, una expoferia a los ciudadanos, porque si lo hacemos de lunes a viernes, de repente no tenemos la acogida esperada, pero si lo hacemos un sábado o un domingo, de repente nuestra acogida podría ser mayor, porque la gente se va a acercar a preguntar por los servicios, va a acercarse a solicitar una información, pero lo hacemos en horas de oficina y usualmente los ciudadanos no tienen disponibilidad en esos horarios. Se ha puesto en las diapositivas los modelos de instrumentos que van a ser compartidos en el Drive de la carpeta de inclusión registral para que todos los equipos puedan acceder. Son referenciales. Cada uno de ustedes puede hacer las modificaciones de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la realidad en que se encuentran, ¿no? Pero es una forma de poder uniformizar las actividades y tener criterios para que también sea más sencillo el monitoreo y medir los impactos de nuestras intervenciones. Son instrumentos sencillos, nada complicados. Y bueno, tenemos como, por ejemplo, el directorio del equipo de inclusión registral, que es lo primero que ya está colgado en el Drive. Tenemos para las fases de la ejecución de las actividades, pauteado, digamos, qué actividades debemos ejecutar en la planificación, en la difusión, en la ejecución y en la evaluación y el monitoreo. En la etapa de la planificación tenemos que hacer nuestras programaciones, conformar nuestro equipo de trabajo, hacer la revisión el análisis del lugar donde vamos a intervenir, qué actividades vamos a realizar, cuánto presupuesto vamos a necesitar, en qué lugares vamos a intervenir y en qué fechas. Todo eso debe hacerse la programación en la etapa de la planificación, porque muchas veces hacemos que nuestras actividades concuerden con un aniversario de un distrito, con X festividades, y nosotros vamos porque sabemos que ahí vamos a tener mayor cantidad de público, pero ese no es el objetivo es de posicionar a la SUNAR y que tenemos que trabajar nuestra propia difusión, tenemos que trabajar todas nuestras etapas de capacitación, talleres, actividades previas para poder llegar a un evento final donde podamos medir nuestra intervención después de todas las actividades que hagamos en ese lugar. Y nuevamente, sin dejar de lado lo que ya vienen haciendo de manera virtual, las capacitaciones, etcétera, que vienen realizando. Pero para poder saber si lo que estamos haciendo está bien o no, tenemos que identificar un lugar y trabajar en ello, ¿no? En la difusión tenemos que tener aliados estratégicos, que son las municipalidades, la organización civil organizada, las emisoras locales, los pequeños empresarios, etcétera, que nos ayudan a hacer la difusión de nuestros eventos, ¿no? Entonces, primero, y hay que trabajar fuerte la difusión, porque para que yo tenga convocatoria a mi capacitación, tengo que difundir mi actividad, porque si no nadie va a participar de ello.
Y ello conlleva que tengamos aliados estratégicos con medios locales, a veces como parte de su responsabilidad civil, o si es que no tenemos esos medios, tenemos que tener un presupuesto para hacer esa difusión, ¿no? Y la ejecución de actividades también tiene una programación, hay que hacerle una secuencia. En las mesas de trabajo se verá, se trabajará para ver qué actividades debemos realizar primero y cuál es último. Y toda actividad que realicemos tiene que pasar por una evaluación y monitoreo, debe terminar en una exposición de la zona que ejecutó la actividad. Luego hay una programación de actividades, hay un modelo que se les ha puesto, que son de Sunar en tu pueblo, que si lo trabajamos de esta manera, todos podemos, bueno, está muy pequeño, no se puede apreciar. Bueno, ahí nos permite ver de julio a diciembre qué zonales ya tienen programadas Sunar en tu pueblo o la Expoferia. Y hay meses en los que en la misma fecha tenemos regiones que tienen convocadas la misma actividad. La idea es de que no se crucen las actividades, ¿no? De trabajarlas de manera coordinada y ver en qué fecha está disponible y poder hacer esta programación. Pero eso se tiene que trabajar, por decir, en diciembre, para que ustedes durante el año ya tengan su programación hecha y se enfoquen solamente a ejecutar sus actividades. Tenemos otro modelo que es el directorio de aliados estratégicos para las actividades de inclusión registral. Eso también se va a colgar en el Drive, que lo vamos a poder implementar en línea. Cada región debe colocar allí quiénes son sus aliados estratégicos, ¿no? Para la ejecución de actividades. Y así también nosotros poder identificar con qué instituciones contamos en qué regiones. Y todo el equipo lo va a poder ver. Hay otro anexo que es el registro de participantes. Las actividades que se realicen debe tener un registro de participantes con un número de celular, correo electrónico y de acuerdo al tema tratado también hacerle seguimiento a las personas, porque a veces damos la capacitación o el taller y quedó allí, pero de repente alguien quiso, digamos, hacer una consulta o inscribir algo y no tiene cómo consultar o no nos acordamos el nombre y la única forma de poder tenerlos mapeados es así y poderles hacer un seguimiento es teniendo un registro de las personas. Se ha incorporado también la línea de entrada, es un cuestionario de entrada para ver qué percepciones tienen los ciudadanos de la institución, si la conocen, no la conocen, qué servicios conocen, etcétera. Esto se tiene que aplicar en la etapa de la planificación. Si identificamos, por ejemplo, vamos a suponer Vinchos acá en Ayacucho, voy a intervenir en Vinchos, entonces yo me tengo que centrar para hacer mi piloto en Vinchos. Entonces mi ficha de aplicación de entrada lo tengo que ejecutar en Vinchos de manera muestral, por decir, a 50 ciudadanos. Termino de hacer todas mis actividades de inclusión registral, todo, y nuevamente tengo que volver donde esos mismos ciudadanos a preguntarles sobre lo mismo y para ver si sirvió o no sirvió mi intervención como institución. Estos son los instrumentos que se están implementando y probablemente salgan muchos más el día de mañana en la mesa de trabajo. Y bueno, quería culminar la exposición con un pensamiento de Kofi Annan, que fue un economista ganés, ganador de un premio Nobel de la Paz en el 2001, secretario general de las Naciones Unidas. La educación no solo enriquece la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. La reflexión es, cuanto más nosotros eduquemos a los ciudadanos o a las ciudadanas, ellos no van a requerir, digamos, de
de tanto tal vez de nuestros servicios. Es difícil el inicio, pero una vez que terminemos de hacer nuestras capacitaciones, nuestras actividades y se conviertan sostenibles, ellos solos van a ir y ellos van a hacer un efecto multiplicador para que puedan orientar en su pueblo, a su familia, etcétera. Es difícil la tarea, pero hacia allí vamos. Muchas gracias. Ahora sí, agradecemos a la licenciada Nora Laluna por tan realista, inclusiva, interesante conferencia.